Muy buenos días, Laura, televidencia y quienes nos siguen también por radio. Bueno, creo que sabemos que desde el año pasado viene incrementándose la cantidad de inmigrantes o emigrantes centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos, a tal punto que prácticamente las cifras oficiales plantean que se ha duplicado este año. Este primer semestre prácticamente alcanza la misma cantidad de migrantes que todo el año pasado. Y se ha incrementado en más del doble la cantidad de niños que han emigrado. Y esto es importante señalarlo porque principalmente provienen de los países del Triángulo Norte, entiéndase Guatemala, Honduras y El Salvador, que frente a la situación de inseguridad en sus países, así como de pobreza, miseria y falta de empleo, están emigrando hacia Estados Unidos vía México, en un momento económico en el que Estados Unidos más bien ha reducido sus tasas de desempleo, ha aumentado su actividad económica, en buena medida por la reacción de las mismas empresas norteamericanas que se ven de alguna manera beneficiadas por las políticas proteccionistas promovidas por la administración Trump. Entonces, el que Nayib Bukele, el nuevo presidente de El Salvador, reconozca una responsabilidad de cada uno de los países por estar expulsando a su gente a emigrar a Estados Unidos, me parece interesante. Claro, lo hace en momentos también donde Estados Unidos ha presionado fuertemente a México a través del aumento de aranceles para que reduzca la inmigración centroamericana hacia Estados Unidos en primer lugar. Y en segundo lugar, que México se vuelva el país que reciba temporalmente a los centroamericanos mientras resuelve las solicitudes migratorias de los centroamericanos. Esas solicitudes, hay que decir, en un 85% son negadas por las autoridades norteamericanas, lo que significa que México en el muy corto plazo tiene un problema migratorio porque los centroamericanos, más allá de esperar ese tiempo, lo que están haciendo es esperando condiciones para lograr migrar hacia Estados Unidos, o sea, están buscando el nicho para pasar, y este nicho lo están haciendo en condiciones cada vez más difíciles, o por el desierto en momentos donde las temperaturas son las más altas del año, o también por zonas más selváticas hacia el norte de México con Estados Unidos, especialmente toda esta parte que conocemos de Tamaulipas, Sonora, Tijuana y el mismo Baja California, que son parte de los estados de Tabasco y Veracruz. Entonces, Laura, esta situación en que reconoce Bukele, la pregunta es con qué acciones van a estar acompañadas y qué harán los otros países centroamericanos, y si tendrá un efecto realmente en una disminución de la emigración salvadoreña hacia México, y, bueno, Guatemala, México, Estados Unidos. Yo incluiría también un poco dentro de esta valoración inicial que en la semana pasada se generó una fuerte polémica en Estados Unidos alrededor de los centros de atención o de acogida de migración, tema que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos encontró que habían condiciones infrahumanas en que estaban siendo atendidos los migrantes, tanto adultos como menores de edad. Esto ha generado una polémica dentro de Estados Unidos y más allá de sus fronteras, que si desean podemos profundizar. Eso ha generado una polémica igual, el ver a estos padre e hija abrazados, abrazados boca abajo en la ribera del río, que causó muchísima indignación. Bueno, pero eso con base a lo que usted me está diciendo, Alejandro Barahona, podríamos decir entonces que el problema migratorio le va a caer a México, que Estados Unidos está haciendo que le caiga a México, o se va a mantener tal cual ha estallado también en los Estados Unidos, en estos centros de atención a personas migrantes, en donde
han dado a conocer las violaciones a los derechos humanos que se dan allí. ¿Usted cree que en el corto plazo el problema migratorio le va a estallar en la cara a México? Mire, yo creo que ya prácticamente es un hecho, a menos que logre, disminuir la inmigración centroamericana en la frontera sur. Y esto lo digo porque el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hace pocas semanas anunció la creación de un nuevo cuerpo policial, la Guardia Nacional, pero con todos los procesos, de reclutamiento y de administración más cercanos a un ejército. De hecho, contrató a un general para que fuera el que se encargara de ese nuevo órgano policial, policial militar se dice, que básicamente tenemos que entender que es la que se está encargando de tratar de disminuir, respetando los derechos humanos, la porosidad, la porosidad que existe a nivel de la frontera sur, y administrar la situación en la frontera norte. Aquí, Laura, creo que hay dos elementos que hay que destacar. Estados Unidos, vía la amenaza de aumentarle aranceles a los productos mexicanos, ha logrado matricular o, incorporar a México dentro de la creación de un muro militar en México, tanto en la frontera sur como en la frontera, que comparten México y Estados Unidos. Y esto lo que está planteando también es entonces que entendamos que en un proceso electoral estadounidense, básicamente se están generando una alternativa al muro que había anunciado Donald Trump por elecciones que logren disminuir la situación de la migración. Aún así, aquellos migrantes que han sido, detenidos dentro de estos centros de atención de migrantes están, según el Departamento Interior de Seguridad norteamericana, en condiciones deplorables. Bien, estábamos escuchando a Alejandro Barahona, con quien establecíamos contacto vía Skype, poniendo en perspectiva esta situación de las denuncias y la más reciente fotografía que generó indignación en el mundo, que fue la de dos migrantes, padre e hija, de apenas 23 meses de edad, de 2 años casi, yaciendo abrazados boca abajo en la ribera del río, y puso en debate, como muy bien decíamos, la inmigración ilegal, las condiciones y las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump. Le agradecemos muchísimo a Alejandro Barahona por ponernos en perspectiva lo que está pasando y el impacto que va a tener esto en México, esas duras políticas del presidente Donald Trump. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Quédese con CINAR Costa Rica Medios. Muy buenos días. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.